Sí, buena, gracias. Ahí estoy grabando, ¿cierto? Creo que sí. Ya. Entonces, partimos con el resumen. Primero que, ¿a qué le vamos a llamar población? Le vamos a llamar como al grupo completo de individuos o elementos que nos interesa estudiar. A cualquier cosa, como si nos interesa estudiar, no sé, como cuál es la edad promedio de las personas en el mundo. Le vamos a llamar a a todas las estaturas, o sea, perdón, a todas las edades promedio, a todas las edades de todas las personas, vamos a llamarle población. También si nos interesa, no sé, estudiar la cantidad de células, quizás de los cuerpos de todos los seres vivos también. También eso va a ser como toda mi población, absolutamente todas las células de todos los seres vivos. ¿Y qué vamos a hacer con inferencia estadística? Técnicas y métodos que nos van a permitir sacar información a partir de estas poblaciones, a inferir o estimar propiedades. Y en general no vamos a poder estudiar esta población completa, pues, como que no podemos estudiar a todas las personas del mundo, no podemos estudiar a todos los seres vivos del mundo, no podemos quizás tampoco estudiar todas las células de un cuerpo, o, de nada. Entonces es muy difícil poder estudiar toda una población completa. Entonces por lo general vamos a hacer inferencia a partir de pequeñas partes de estas poblaciones que vamos a usar para decir como, ya, quizás esto es representativo o no de una población y es suficiente con una pequeña muestra. Como son, por ejemplo, las encuestas, no sé, presidenciales, cosas así, como que los resultados los sacan a partir de una muestra. No nos preguntaron a todos y a todas que íbamos a votar necesariamente. Como que es imposible y se ocupan muchos recursos, entonces tenemos que usar muestras. ¿Y cómo hacemos que una muestra sea realmente representativa de una población? Y ahí entra este concepto que habían preguntado por el foro, creo también, de muestreo aleatorio o muestra aleatoria, que va a ser ¿cómo? ¿Una pregunta? Ya creo que no. Va a ser este conjunto, pero no cualquier conjunto. Va a ser un conjunto seleccionado de manera aleatoria entre todos los individuos. Como que todos con igual probabilidad van a ser seleccionados y van a estar este grupo que vamos a definir de un cierto tamaño definido por nosotros mismos o quizás por las capacidades que tenemos para el tamaño. De ahí vamos a sacar aleatoriamente eso. Y aquí hay un dibujito de la diferencia. Como si estudiáramos, por ejemplo, lo que dije de la edad promedio, y sacáramos un pedazo como solo de personas de Chile, no sería para nada representativo como la muestra general. Necesitamos como que sea aleatorio en todo el mundo para que sea realmente representativa nuestra pequeña muestra de la población, o sea, nuestra muestra de cualquier tamaño. Eso. Y, espera un poquito. Perdón. Ya. Entonces, esa es la definición como ya más, no sé, más conceptual de lo que vamos a entender por muestra aleatoria. Y después está la parte ya más de prueba, un poquito y como con datos, que la definición que teníamos de prueba era como una muestra aleatoria simple del tamaño n de una variable aleatoria. Va a ser como distintas realizaciones de esta variable aleatoria, que van a ser independientes e idénticamente distribuidas, porque salieron de la misma variable aleatoria. Ya, y en la práctica lo que vamos a hacer con los datos, una muestra aleatoria simple va a ser simplemente como casi lo mismo, pero n datos. Como vamos a sacar n personas, n estaturas, lo que sea, en datos, por eso minúscula y mayúscula como variable aleatoria. Obtenido a partir de la misma variable aleatoria con n individuos escogidos al azar. Disculpa una pregunta. Sí, dime. Por ejemplo, si tengo Y mayúscula 1, Y mayúscula 2, Y mayúscula 1 puede ser estatura, Y mayúscula 2 puede ser peso, por ejemplo. No, es más como Y1 sería la estatura mía, quizás, Y2 la estatura tuya, Y3 la de alguien en, no sé, Dinamarca. Ya, dale. Son como realizaciones de esta variable aleatoria que representa toda la población. No es como diferentes características. Ok. En este caso de la muestra aleatoria, sí podéis tener lo que tú dijiste, pueden tener distintas variables aleatorias que signifiquen distintas cosas, pero no va relacionado a lo que estamos hablando. Eso. De ahí, ¿qué? Ya, después de distribución muestral, va a ser la distribución de nuestra muestra, o en realidad más de la población, que vamos a querer representar como que la variable aleatoria esta original de toda la población va a estar caracterizada por una función de densidad que va a tener, o sea, de la variable aleatoria y de un parámetro, y este parámetro es el problema.
no podemos conocer este parámetro, por lo tanto no podemos conocer esta distribución. Como por ejemplo una normal, una uniforme, cualquier cosa, todas tienen un parámetro. Y este parámetro es el que no conocemos en principio, porque no podemos conocer a toda la población y no podemos sacar el verdadero parámetro. Entonces, como tenemos solo una muestra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de estimarlo. Y aquí es donde llama el concepto de estimadores, que va a ser como cualquier, un parámetro, un estimador va a ser de un parámetro, va a ser cualquier estadístico, que un estadístico es esto, una función de... Me trabo, ya. Una función de la muestra aleatoria, o de la muestra cualquiera, en realidad está definido un estadístico, pero de nosotros vamos a hablar de una función de la muestra aleatoria que asigna a cada posible resultado de la muestra un valor aproximado del parámetro real, de la distribución muestral. A veces no vamos a estar tan cerca, a veces vamos a estar sesgados, y eso es lo que vamos a hablar un poquito, eso es lo que está un poquito más abajo en el resumen, de cómo vamos a poder medir todo esto, de qué tan confiable quizás es nuestro estimador, qué métricas podemos usar para elegir uno sobre otro, etc. Y aquí antes les puse aquí unos estadísticos como importantes, como los clásicos, como el promedio, el estimador de la varianza muestral, y todos son estimadores también, como el promedio va a ser el estimador de la media poblacional, como de la esperanza ahí, vamos a tomarlo, igual son todos parecidos como a la definición teórica, como de cada cosa, como la esperanza de I que era esta suma de todos los valores posibles de nuestra variable aleatoria por la probabilidad de que nuestra variable aleatoria tomara ese valor. Aquí va a ser algo parecido, pues van a ser todos los valores de nuestra muestra, en vez de todos los valores posibles de la variable aleatoria, sino que solo de nuestra muestra, y no es la probabilidad exacta de que tome ese valor, sino que como no conocemos en principio nada más, tiramos algo así como una uniforme, como que todas igual tienen la misma probabilidad, y llegamos a algo bien parecido, pero con este problema, de 1 partido en n. Por eso es un estimador y no es realmente la misma definición. Y lo mismo con varianza. Con varianza también teníamos que era la esperanza de los valores de la variable aleatoria menos el valor esperado. En este caso no conocemos el valor esperado, usamos el promedio, y también al cuadrado, y sacamos algo bien parecido al promedio, como la suma de todos los valores posibles de este término por 1 partido en n menos 1. Ahí está lo un poquito raro o distinto, lo que puede confundir. En vez de 1 partido en n, como tenemos en el promedio, 1 partido en n menos 1. ¿Por qué? Porque si solo dejamos 1 partido en n, queda un estimador sesgado. Y este es el estimador insesgado, el que vamos a usar generalmente, y casi siempre se usa porque justamente es insesgado y no nos conduce a un error sistemático. Eso, la covarianza lo mismo, muy parecido a la definición tal cual de la covarianza, solo que con este promedio. Y el coeficiente de correlación muestral, también muy parecido al coeficiente de correlación, solo que con la pura estimación. Entonces todos tienen su análogo, todas las definiciones que teníamos de antes, van a tener su análogo ahora con muestras y su estimador. Ya, eso. Aquí están las métricas de los estimadores que vamos a usar. Esto también habían preguntado, creo, por esto en el foro. El sesgo en primer lugar, que va a ser la diferencia entre el valor esperado de mi estimador. Onda. Perdón, se me traba la garganta. Dime. Entonces, el estimador es como el parámetro, pero en nuestra muestra aleatoria, ¿no es cierto? Claro, en nuestro intento de llegar al parámetro real. Como no podemos conocer el real, tratamos de tener algo que sea lo más cercano posible. Ya, bueno. Disculpa, ¿este parámetro va a cambiar dependiendo de cuántos datos compongan la muestra? ¿El estimador o el parámetro? El estimador. Sí, pues, el estimador va a ir cambiando. Y de hecho va a cambiar con cada muestra distinta, aunque sean de mismo tamaño, también va a cambiar si cambia de muestra. Siempre tu promedio va a ir cambiando, quizás dar parecido, pero probablemente va a cambiar algo. Dale. Y ahí te adelantaste un poco, como si la muestra es más grande, es más probable que nuestro estimador sea más cercano, que el promedio de nuestro estimador sea más cercano como al valor real. Pero eso no lo vamos a ver ahora. Ya, entonces el sesgo es como este error como por definición del estimador, que vamos a sacar el valor esperado menos el valor real del estimador, si es que conocemos el estimador real, o si es que tenemos si es que tenemos el estimador en función del estimador, también podríamos sacar un valor para este sesgo. Y si es cero este sesgo, esta diferencia entre el valor esperado y el valor real, vamos a decir que es insesgado. Y eso queremos. Dime.
como algún ejemplo para eso. Un ejemplo como de estimador, es que tendría que, casi todos vienen del estimador directamente. Por ejemplo, el No, mismo pero, promedio. por ejemplo, un ejemplo así de la vida real, ya, este es mi parámetro, ¿Ya? esta es la esperanza, y aquí tengo que, no sé, el estimador salió insegado o no insegado, no sé. Ya. Es que todos son con datos, como que te puedo decir como, no te puedo dar un dato exacto, pero te puedo decir como, no sé, el promedio de este curso quizás en altura, vamos a tener, y un estimar va a ser justamente sacar 10 personas y sacarle el promedio. Y eso sería como lo que te puedo decir. No como que no tengo un ejemplo así, no es Pero como esa que, sería la parte izquierda de esa ecuación, ¿cierto? Sacarla a las 10 personas. claro, y sacar el La parte promedio de de la todas las derecha. personas sería como el parámetro. Ah, ya, ya. Entonces, como que estáis analizando como un grupo particular y le estáis restando como el dato que obtuviste de casi todas las personas. Claro, y a veces no vamos, lo que dijimos delante justamente que muchas veces no podemos sacar este valor real. Pero si yo construyo como un estimador en función de este valor, aunque no lo conozca, podría llegar a sacar el sesgo también. O por ejemplo, podría elegir como, no sé, literalmente un estimador que sea el promedio más un factor por un factor más un factor por el valor real, y ya sería hacer trampa, pero cualquier cosa puede ser el estimador. Como que no, de ahí va a salir tu sesgo directamente. No es como que el sesgo tenga tanto una visión como la vida cotidiana. Simplemente va a ser la diferencia entre tu valor esperado del estimador que definiste y el valor real. No, Digo, eso es lo que no me queda claro como del bias, como de qué me sirve, si yo en general nunca voy a saber como el valor real del parámetro, como que nunca lo puedo sacar sí, prácticamente, menos casos específicos, ¿no claro, es claro. cierto? Sí, sí, sí. En realidad, no, mira, es difícil la pregunta, no se me ocurre un ejemplo, pero por lo general en este curso lo que pasa es como que te van a dar una definición de un estimador. Tú con esta esperanza vas a poder, vaya a quedar en función de tu muestra, pero va a tener, por ejemplo, el mismo promedio. La suma de los distintos valores de la muestra, y va a entrar, la esperanza va a entrar como a esta suma por la linealidad, y vaya a quedar con la suma de las esperanzas de los valores de la muestra aleatoria, y ese valor sí lo conoces. Sabes que la esperanza de estos valores de la muestra aleatoria es efectivamente el parámetro real. ¿Sí? Entonces voy a quedar con la suma del parámetro real menos y vaya a poder sacar como la diferencia con el parámetro real y te va a dar cero. Es como más pensando en que conoces la manera de llegar como a los parámetros reales a partir de tu muestra. Como sabes Claro, cuál. solo me sirve si puedo tener el valor real, ¿no es cierto? Nunca, si no, no me sirve del centro. Si sé lo que es, como la esperanza de algún término dentro del estimado. No conozco el término de la media, por ejemplo, pero sí sé que la esperanza de los distintos elementos de la muestra es justamente la media. ¿Sí? Entonces, de hecho, lo que vamos a ver en un ejercicio. Mira, justamente tengo un ejercicio de promedio. Ahí lo vamos a poder ver mejor, si quieres, para no quedarnos tanto en. Gracias, Nico. Ya, dale. Eh, ya, eso. Después la varianza del estimador. Nada más que la definición clásica, pero nosotros vamos a preferir estimadores con menor varianza posible. Como que mientras menor es la varianza de la distribución muestral, sí, mayor es la probabilidad de que nuestro estimador se parezca, porque vamos a tener menos variabilidad, mayor vamos a estar probablemente cercano a nuestro valor del valor real, y mayor va a ser la calidad de mi estimador. Después está el término, esto de la eficiencia. Se me alargó el resumen. Yeah. Un estimador es eficiente si entre todos los estimadores sesgados, o sea, primero hay que cumplir esto, de que el sesgo sea cero, es el de menor varianza. Y la eficiencia relativa es como lo mismo, pero comparando dos, que es que un estimador va a ser eficiente en relación a otro si es que la varianza de ese estimador es menor al de la varianza del otro estimador. Y este ya no se usa tanto, en realidad. O sea, no se usa tanto, pero igual hay que conocerlo, que el error cuadrático medio, y es muy parecido igual al sesgo. Como que en vez de ser la esperanza del estimar menos el valor real, es como la esperanza de la diferencia cuadrática entre estos dos. Y tenemos también esta propiedad como útil, que es la varianza del estimado al cuadrado, más el sesgo Perdón. Ya.
el sesgo del parámetro al cuadrado. Ya, y lo último ya, para terminar este resumen, se alargó, es el intervalo de confianza, que es como, ya, yo tengo un estimador, por ejemplo, que es sesgado, parto de la base de eso, que lo que más me importa en principio, como que sea sesgado, después tengo ya que quizás el de menor varianza de todos los que conozco, entonces ya sé que es relativamente eficiente con respecto a otro, o quizás sé que es el estimador eficiente, el de menor varianza, pero no, ¿cómo me aseguro de que el parámetro efectivamente, qué tan cercano está o por dónde está? Y ahí es donde sale esta definición de intervalo de confianza, que va a ser el rango de valores que voy a construir a partir del mismo estimador, eh, y que con una probabilidad voy a poder decir que contiene o no al parámetro real. Generalmente vamos a movernos en probabilidades mayores de 90%, entre 90%, 95%, 99%, de decir como si con 95% de probabilidad, el 1 menos alfa aquí, que tenemos, vive el parámetro realmente en este intervalo que voy a construir a partir del estimador. Y por ahora, en este auxiliar, vamos a ver solo el primero que vieron en clase, que va a ser el de la media de una distribución normal con la varianza o la desviación estándar conocida. Y se construye así, que igual tiene lógica, como parto del parámetro de que estima la media, le sumo, le resto una cantidad de veces la desviación estándar por un valor, como cuántas veces la desviación estándar quiero que esté, quiero que sea como el ancho de mi intervalo. Y este valor lo vamos a construir a partir de un estadístico, que es que es la estandarización de este estimador, que es a cualquier estimador que yo le reste la media, el valor esperado, y lo divida por el error estándar. Ahí voy a construir eso es una estandarización. A esto se le llama estandarizar. Y este va a distribuir normal estándar, como en normal 0,1. Y eso es lo que vamos a usar generalmente. ¿Por qué? Porque tenemos la normal 0,1 la conocemos la tabla, podemos sacar los valores como de las distintos, a partir de las probabilidades podemos sacar los valores críticos, que son estos de acá, que aquí puse un dibujito como para, porque igual es como enredado un poco esto así todo de una. Que estos valores críticos Una que van a ser, pregunta, dime, ¿qué es Ibarra? y barra el promedio, De la... claro, de la muestra. Ah, ya, ok. Sí, sí, eso. Y los valores críticos en la normal estándar van a ser como dónde voy a cortar en esta distribución simétrica para dejar como cierta razón de observaciones ahí. Por ejemplo, aquí con el 1.96, si es que z1 menos alfa partiendo es 1.96, voy a dejar como el 95% de las observaciones de toda la población más o menos ahí, como entre esos dos valores, y yo voy a poder decir como ya con 95% de seguridad esto vive en este intervalo, porque sé que en la distribución el 95% de todo está ahí. Este sé que va a estar más enredado. También tengo una pregunta de esto y de estimadores para que veamos bien, como interioricemos bien esto, porque yo creo que en las clases no sé si era harta info, como para procesarlo todo rápido. Y aquí también. Eso. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Nico, para yo sacar eso, ahí ocupo la varianza, eso tengo que sacar la varianza de toda la población, ¿no es cierto? Lo puedo sacar ¿Acá? ¿Te referís? ¿Cómo acá? ¿sí? Cuando saco ese. Sí, pero estamos diciendo que la conocemos. Este es el intervalo que tomamos cuando la conocemos. Entonces nos van a dar ya la varianza de antes. O yo voy a conocer por alguna razón la varianza de antes, la desviación estándar, y ya voy a poder sacar el error estándar así, porque ya lo conozco. ¿Y en problemas reales, Nico, es fácil sacar la varianza de una población completa? ¿O por eso lo ocupan así? ¿O no Eh, necesitan? es que ahí está el otro, que no quise meter el otro, ¿verdad? Que es el intervalo de confianza como cuando no conozco la varianza. Ese lo vamos a ver, yo creo, el otro auxiliar, para entrar bien en el intervalo de confianza. Y ahí, claro, voy a tener que estimar la varianza y también la esperanza, y voy a tener que usar el estimador que vimos arriba como de la varianza. Ah, ya. Y entonces yo ocupo el intervalo de confianza para ver qué tan bueno está mi estimador al final. No, para darle a alguien, como si tú decís ya, este es mi estimador, pero ¿y cuál es el valor real entonces? Mira, no sé, pero te puedo dar un intervalo donde con cierta probabilidad
sí o sí está ahí o sea, con cierta probabilidad está ahí el valor real. Ya, Mi te cacho. intervalo contiene en realidad al valor. No es como que el valor vaya cambiando, porque el valor es fijo, del parámetro real. Ese no cambia, lo que va cambiando es mi intervalo y yo quiero dar un intervalo que trate de contener. Gracias, Nico. Ya, listo. Ahora pasamos a la pregunta 1, después del resumen cortito. Nico, una Eh, última pregunta. dime, dime. El alfa se lo doy yo. Ese es como el parámetro que yo quiero más o menos para saber, como entre qué quiero que esté. Sí, sí, po, el alfa lo das tú. El alfa es como lo contrario de la probabilidad, es como no sé, uno menos la probabilidad. Y tú te das ahí, claro, o si te lo pide alguien, o si tú te lo das, es parte de como el que lo construye. Ya, buena idea. Gracias, Nico. Ya, no había cachado que hay mensaje en el chat. Votaciones, onda que con las condes votan más de derecha a izquierda. Por eso no necesariamente. Claro, perdón por no haber visto antes, pero sí, 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 así es como tú tomas una muestra solo de las condes, quizás es muy distinto a todo Santiago o todo el país. Y podría explicar de nuevo el estimador. Eh, chuta. El estimador, no sé si todavía quedaste con la duda, Jesús. No, no, tranqui, ya. Bueno, aquí lo vamos a ver un poquito más. Ya, teníamos estos conocidos como estimadores por ejemplo, la varianza de la media y de todas esas cosas. Y vamos a partir con un estimador tal cual, como con el promedio, y después vamos a analizar un estimador parecido, pero que es distinto, que es como un promedio ponderado en vez del promedio simple. Y vamos a sacar lo que nos piden aquí. Voy a pasar al tablet. Ya, ¿se ve, cierto? Sí, sí. Buena, buena. Ya. Entonces me dicen que sea una muestra, el Among Us, exacto. Ya, sea una muestra de 4 variables aleatorias, I y B, de una población con media mu y varianza, lo clásico, sigma cuadrado, y sea I barra, siempre vamos a usar la barra para el promedio, o a menos que le digan explícitamente que no es eso, pero siempre va a ser el promedio. O sea, I barra el promedio de estas 4 variables aleatorias, calcular el sesgo y la varianza de este estimador en términos de mu y de sigma cuadrado. Entonces aquí está justamente lo que le decía antes, que aquí vamos a ver un poquito más. Ay, sí, sí. Lo del sesgo. Entonces, partimos por la A. Mi letra es fea para los que no saben. No, trato de hacerlo un poco más ordenado, pero no funciona tanto. Ya, y voy a poner el chat. Entonces, calcular el sesgo y la varianza del promedio. ¿Cuál es el sesgo o vallas? Pongámosle vallas. De mi estimador. En este caso, el estimador ya no es el teta gorro, sino que es el I barra. Y por definición, ¿cuánto era? Era la esperanza del estimador menos el verdadero valor de la esperanza de la muestra. Y ese es, aquí me dicen, media, ¿no? ¿Cierto? Esa es la definición tal cual, como lo que habíamos visto antes. Y aquí está lo que va pasando como con el sesgo. Como ya, en principio, no sé como cuál es el valor real, pero ¿qué va a pasar si es que saco la esperanza del estimador? ¿El estimador cuánto es? Es el promedio, ¿cierto? De 1 a 4, creo. Sí, a 4. De la muestra menos el mu. Y ahí pasa lo que estoy diciendo, como la esperanza es lineal, ¿cierto? Es un operador lineal. Entonces, ¿qué pasa? Puede entrar a la suma, a 4. Y aquí es donde, aunque yo no conociera el mu, ¿qué pasa? Que aquí, ¿qué tengo? El valor esperado de las variables aleatorias, pues, son I y D. Entonces, esto necesariamente es
mu, po. Todas distribuyen igual, todas distribuyen con media mu y con varianza sigma cuadrado. Entonces, independiente de cuál sea el I sub I con el que esté trabajando, ese valor siempre va a ser mu. Una pregunta. Dime. Ahí esa fracción es literalmente 1 partido por n con un n arbitrario, o debería decir 1 Ah, partido debería decir 4, ¿verdad? Perdón. Gracias. Traté de escribirlo como más general, pero sí, po, es del 1 al 4. Sorry. Ya, eso. Menos el parámetro real. Nico, Dime. ¿qué es lo que habías dicho en la parte de la esperanza del II? Que independiente del I, ¿qué pasaba? Ah, ya. Que como son independientes e idénticamente distribuidas, no importa cuál de estos elementos de la muestra tome, todos tienen media mu y varianza es sigma cuadrado. Todos. ¿Cachai? Entonces, una vez que yo tomo el valor esperado de los I sub I, no importa cuál sea, todos son mu. Todos tienen media mu. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bueno. De nada. Disculpa. Dime. Y si eso no hubiera, si no hubiera sido así, tengo que tomar como la media de cada muestra. No, no es de cada muestra. Esto es una muestra. Y si no fueran idénticamente distribuidas y me estuvieran dando otros valores, claro, ahí tendría que tomar como un promedio de los valores que me estén dando. Pero como estamos trabajando con muestras aleatorias, y casi todo en el ramo va a ser con muestras aleatorias, ya van a ser independientes e idénticamente distribuidas. Como que voy a estar trabajando a partir ya de la población, de una población o de una característica de la población, y voy a sacar una muestra de ahí. Entonces, muy raro que salga algo que no sea independiente e idénticamente distribuido. Como que la idea de trabajar con esto es que van a salir esas cosas por sacar una muestra de la misma población. ¿Cachai? Sí, vale. ¿Sí? Bueno. Ya. Entonces ahí está la gracia de esto, que es, me sale el valor real entre medio, aunque no lo conociera, como que sé que existe, y por lo tanto hay un mu por ahí, que es la esperanza de cualquiera de ellos. ¿Y qué me queda? Eso, del mu, menos mu. ¿Y cuánto es la suma de, si sumo 4 veces mu? O sea, puedo salir de la sumatoria si quiero. ¿Y qué queda? Queda como mu por 4 partido en 4. Menos mu. ¿Cierto? La suma de 1 al 4 es 4. Y partido por 4, te queda 1. Y te queda 0. Se cancelan los mu. Se cancela este con este. Y listo. Entonces, ¿qué tengo? Que mi estimador es mi cejado. ¿Cachai? Y esto es como lo que usualmente va a pasar. No importó realmente si yo conocía o no el verdadero valor del parámetro. Como que ya a partir de la definición de mi estimador, pude llegar al valor del parámetro de alguna manera y se pudo cancelar con el otro valor o pasó algo con el otro valor y llegué a una conclusión sin conociendo o no conociendo el valor real del parámetro. ¿Cachai? O sea, ¿se cacha? Sí, se cacha. Buena. Ya. Ahí está, he insecado. Entonces, me habían preguntado si era insecado. Sí, he insecado. Y la varianza del mismo estimador. ¿Ya? Entonces aquí entramos a la varianza. Y también se nos facilita harto la varianza justamente de nuevo por ser independiente y éticamente distribuido. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es la varianza? La varianza de 1 partido en 4 de... Lo noto general para que se queden como que ahí podría decir n, y es lo mismo. De los I sub I. Y nada más. Ese es el estimador. ¿Ya? ¿Y qué pasa con la varianza? ¿La varianza es lineal como la esperanza? ¿O no? Oh, No, po, ¿cierto? Como que, ¿qué pasa con la varianza? Las constantes salen al cuadrado. Aquí. Eso sale al cuadrado. Y voy a tener la varianza de una suma. Pero ¿qué pasa? Cuando sí puedo sacar como más o menos algo parecido a la linealidad, porque son independientes.
Entonces, ¿qué pasaría si yo tomara la varianza de esta suma y no fueran independientes? Que me saldría un término con las varianzas y otro término con las covarianzas entre las variables, pero al ser independientes las covarianzas van a ser cero. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que más o menos como que entró la varianza por ser independiente a la suma. Y llegamos a algo parecido de antes. Como no conocemos de nuevo quizás la varianza, o la conocemos o no la conocemos, pero sabemos cuánto es. De nuevo son idénticamente distribuidos, por lo tanto todos tienen varianza sigma cuadrado. Y eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el sigma cuadrado una constante, sale de la suma de nuevo, y me queda sigma cuadrado por 4 partido en 16, que es sigma cuadrado partido en 4. Que en algo general, o sea, aquí es sigma cuadrado partido en 4, pero en algo general hubiera sido sigma cuadrado partido en n nomás. ¿Sí? ¿Se vio o no? Sí, está claro. Buena. Entonces esa parte está para introducir un poco esto, para que vieran como qué pasaba con el estimador, o con los estimadores en general. Como que van a tener eso, sumas o sumas de más cosas, restas de más cosas, quizá por ahí. Y van a tener que trabajar con las propiedades de la esperanza y varianza para llegar como de alguna manera al valor real y poder sacar un sesgo. Ya, ahora el otro. ¿Qué pasa si me cambian el estimador de... Ya no es el que han visto en todas partes, que el promedio, ahora es un promedio ponderado, por ejemplo. Que ahí podría decir cualquier número en realidad. No, dice eso como por dar un ejemplo, pero podría ser cualquier ponderación. Entonces ahora en vez del promedio tenemos un promedio ponderado, esto suma 1, ¿cierto? Y mostrar que es insesgado y determinar la varianza también. Entonces, de nuevo un poco lo mismo, como ahí puse A y B aquí. No era A y B. Oye, Pero- una consulta. Dime. Ahí en la parte B dijiste que al ser insesgado, como algunas partes se hicieron cero de la ecuación, pero ¿cómo sería la varianza general? La ecuación. ¿Cómo? No entendí bien la pregunta. ¿Tú decías el sesgo? ¿Cómo es el sesgo? Que dijiste que la varianza de la suma y que, no sé, por ser independiente, unos valores se hicieron cero, dijiste. Ah, sí, es que lo anoto aquí. ¿De dónde viene eso? Eso quería cachar. No, eso viene de la varianza de, por ejemplo, de una suma de hasta n de, no sé, de lo mismo. Si es que no fueran independientes, a ver, no independientes, este sería, a ver, la suma de las varianzas más la suma de las covarianzas con j distinto de i sub i y j. Esto lo construís con la definición de varianza, va a llegar a esto, pero igual es como conocido, como propiedad conocida de la varianza de una suma. Ya, vale. Entonces, ¿qué pasa cuando son independientes? Que esto se hace cero. Y me quedo como si la varianza hubiera entrado a la suma. Aquí le voy a poner independiente. ¿Sí? Sí, vale. Buena. Ya. Ahora, este nuevo estimador, lo mismo. El bias de W es el bias de... ya, anotemos bien. La esperanza de nuevo del estimador menos el valor real que quiere estimar, de nuevo mu, por lo tanto mu. ¿Ya? ¿Y qué es la esperanza de...? Alguien levantó la mano. Marcos. Sí, sobre la pregunta anterior igual que estaba Ujú. cachando y en como la ecuación de la varianza que aparece en el resumen, Sí. no, como que no ocupamos esa, ¿cierto? Es que no estimamos... No, ¿tú te refieres a la de varianza muestral? Ah, claro.
Claro, aquí no estimamos la varianza, aquí sacamos la varianza real. Ese es el Ah, ya. estimador de la varianza de una muestra. Aquí no me están pidiendo la varianza del estimador nada más. Como no, Ah, no que ya. estime la varianza del estimador, sino que sacamos por definición de varianza. Ah, ya, genial. Gracias. ¿Sí? Ya. Buena, buena. Ya, entonces la esperanza de esto, ¿cuánto es la esperanza ahora de... Va a quedar más feo ahora. Como I1, I1 más un octavo de I2 más un cuarto de I3 más un medio de I4. Y nuevamente ahora es sencillo con la esperanza porque es un operador lineal. Entonces un octavo de la esperanza de I1 más un octavo por la esperanza de I2, bla, bla, bla. Y esto. Y ahora nuevamente, como son idénticamente distribuidos, todos estos son iguales. Todos estos son mu, ¿cierto? Entonces puedo como factorizar por el mu. Me voy a saltar como, que no quiero escribir todo de nuevo, ese término. Ya, un octavo más un cuarto más un medio y factorizo por el mu. Voy a poner aquí, esto es mu por ib. Ya. Ah, y esto es menos mu. Me faltó el menos mu. Menos mu, menos mu. Ya, ¿y esto cuánto suma? 1. ¿Cierto? Un octavo, son 2 octavos, un octavo son 2 octavos y un medio son 4 octavos. Son 8 octavos. Entonces aquí 1 por mu menos mu es 0. Y nuevamente tenemos un estimador insesgado. Tenemos sesgo 0. Entonces aquí para que vean que, no, en realidad más adelante lo vamos a ver, pero para que cachen que podemos sacar muchos estimadores insesgados de un parámetro y por eso necesitamos las otras métricas, porque no basta con que no esté como corrido completamente, como que eso básicamente lo que me dice el seco, como que tanto se corre como casi toda mi distribución. Hay una mano levantada, no sé si es la misma de delante. Sí, disculpa, se me quedó arriba. Dale, no te preocupes. Eso, y ¿qué estaba diciendo? Entonces como que basta con que no tengan sesgo, es fácil llegar a algo que no tenga sesgo y voy a tener que comparar como más allá que solamente que el valor esperado sea el parámetro, que mi sesgo sea 0. Y aquí es donde está esa comparación. ¿Cómo vamos a poder comparar? No, me faltó la varianza, ¿cierto? La varianza del W. Perdón. Me faltó la varianza. Varianza del W. Y aquí en realidad es lo mismo de antes. Solo que la varianza no va a dar lo mismo. Ya, aquí vamos a tener la varianza de W, es la varianza de todo este monstruo. I1 más un octavo de I2 más un cuarto de I3 más un medio de I4. Uf. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Estos son independientes entre sí. Entonces la varianza más o menos puede salir puede como de nuevo entrar a la suma. Voy a poner por independencia. Ya eso, varianza de esto más varianza de un octavo y 2 más varianza de un cuarto y 3. Y están con no importa que tuvieran una constante, todas son variables aleatorias y están multiplicadas por una constante, pero aún así siguen siendo independientes. No porque yo la multiplique por una constante, pasaría a ser dependiente de alguna de las otras. Como que se sigue manteniendo la independencia. Un medio de 4. Y no me queda espacio, a ver, muevo esto. No, lo maté. No, no puedo moverlo. Ahí sí. Ya. Ahí. Y salen al cuadrado ahora las constantes. Esto es 64.
varianza de I1, 64, varianza de I2, 1 partido en 16, varianza de I3, más un cuarto varianza de I4. No aportó mucho esta parte, perdón. Podría haberla sacado. Ya. F, ¿por qué F? ¿Pasó algo? Aquí idénticamente distribuidos. La varianza ya la conocemos, es de todas la misma porque son idénticamente distribuidas. Y nuevamente lo voy a factorizar al tiro ya. Más 64 más 1 partido en 16 más un cuarto. Y factoricé por lo que mantienen todo igual, el sigma cuadrado. Uf. Y eso es, a ver, 4, 16, 20, 22. Creo. Si alguien me corrige, creo que 22 partido en 64. Sí, está bien. Buena. Gracias. Ya, y eso. Entonces esta es la varianza. Y de arriba teníamos que el otro es... ahí podemos simplificar un poco más. 11 partido en 32. Y el de arriba teníamos que la varianza era sigma cuadrado partido en 4. Entonces, en la C, como me piden qué estimador voy a preferir, ahí entro a analizar lo otro, las varianzas. Eso es lo que más me importa casi siempre. ¿Cuál tiene menos varianza? Entonces, ¿qué voy a tener por un lado? Por un lado tengo que la varianza de I barra es sigma cuadrado partido en 4. Y por otro lado tengo que la varianza de W es 11 partido en 32 sigma cuadrado. Ya. Como que 11 partido en 32 es cercano a un tercio y el otro es un cuarto, supongo que es menor, así como al ojo. Estoy 99% seguro de que es menor esta. Sí, está bien. Buena. Que no Entonces, excedían 32. claro. Varianza entonces de I barra es menor a varianza de W. Entonces, I barra es eficiente respecto a W. Por lo tanto, prefiero I barra. Nico, yo Dime. puedo sacar eficiencia si no sé si mi, ¿cómo se llama esto? ¿No Mis conocí la estimadores, varianza? claro, si yo no sé si mis estimadores son sesgados o no, porque si estoy, por ejemplo, en el caso que no puedo sacar el valor real del parámetro, yo puedo sacar algún tipo como de eficiencia sobre mis estimadores. Es que el primer, O, sí podéis, pero el primer paso es ver que no se hace sesgado. Porque si tenéis sesgo, ya estáis diciendo como, no, te voy a estar entregando probablemente el valor real. En cambio, si tu sesgo es 0, ahí sí, porque eso es pues, la diferencia entre tu valor esperado de tu estimador y el valor real. Entonces, si tenéis sesgo, ya estáis en principio diciendo, te voy a entregar algo que está sesgado, algo que no es el valor claro, real. sí, yo no tengo la opción como de saber si es sesgado o no porque no conozco el valor real. ¿Cachai? Puedo sacar Ahí me pusiste un problema. Ahí no, nunca me ha tocado como, el caso. Perdón. Hay que buscar nada, ahí. Si queréis, claro, investigamos de ahí, pero no cacho qué pasaría. gracias, Nico. Pero siempre lo primero es ver que sea sesgado, porque si es sesgado ya cagué. No voy a estar entregando algo malo, probablemente. Ya, y luego que ya sé que son insecados y que me pueden entregar el valor real, tengo que ver cuál es el que con mayor probabilidad me entrega el valor real y justamente el que tenga menos, si pensamos en una normal, la que esté más flaquita para que se mueva menos y esté más cercano al valor real, que es lo que hicimos ahora. Y esa. Terminamos con la pregunta 1. Vamos ahora a intervalos de... No sé si hay alguna duda más. Creo que no. Nadie Oye, levantó. Nico, Dime. en la vida real, como que no me suena que existan muchos estimadores insesgados, ¿o no? Como en la práctica. No, sí, po, todos los que vimos son insecados. El promedio es insecado, el estimador de la varianza es insecado, que son generalmente los que usamos. Como más adelante vamos a ver
no sé, como regresión lineal, que son como para estimar cosas a partir de datos, y todo casi en base a promedios, varianzas, covarianzas, muestrales. Todo va a ser como los estimadores insecados que conocemos. Ah, ya. Dale. Eso. Pasamos a la pregunta. Dime. Si me hubieran dado las varianzas parecidas, después tendría que pasar como a otro criterio para decidir con cuál de los dos me quedo. Si te hubieran dado iguales. Claro. O sea, ¿Cuál es? si que el error estándar de algunas, o sea, si el error cuadrático medio te da menor en algunos, claro, pues ahí te quedas con la que te dé menor error cuadrático medio. Y si te dan igual en todo, como que ahí ya no importa. Son igual más o menos de bacanes. Pero hay como pasos de, ya, por ejemplo, veo primero el promedio, después la varianza, después el error cuadrático, así como hay un orden de cosas. Claro, sí. O sea, casi nunca vamos a llegar al error cuadrático medio, en realidad. Y vamos a ver otras métricas cuando sean en muestras como más grandes, de números mucho más grandes. Ahí hay otra propiedad que se agrega que vamos a tener. Y generalmente vamos a trabajar con esa. Con muestras finitas se trabaja piola, poco. Como que nos aprovechamos de propiedades bacanas que salen cuando las muestras son muy grandes. Y ahí van a salir otras cosas. Ya. Eso. Entonces pasamos a esta. Aquí ya pasamos a intervalo de confianza. Leamos. Ya, entonces usted cuenta con datos de una muestra aleatoria de I1 hasta IN de una población, la cual sigue una distribución normal de media desconocida y varianza 4. Si el tamaño de la muestra es 500, determine numéricamente el intervalo al 90% de confianza para el estimador de la, aquí tengo tapado, de la media, y ahí te dan el promedio, como el valor. Ya, entonces aquí ocupamos la definición que habíamos visto en el resumen. O sea, tiene sentido, así que por favor traten de no aprenderse la memoria, sino de verdad por qué se construye así. Pero nosotros ya aquí tenemos el resultado, que es que igual es fácil de acordarse si es que se la van a aprender de memoria, como el promedio, o sea, mi parámetro, perdón, mi estimador del parámetro, por cierto valor crítico, como de cuántas veces voy a tomar en cuenta el error estándar, por el error justamente estándar. Y ya. Eso vamos a tener... Ah, qué micro feo. Más feo de lo normal. Ya, eso. Va a ser lo que vamos a estar buscando. Pero al 90% de confianza. Entonces, ¿qué significa? Que... A ver, al 90%, ¿qué es? Que 1 menos alfa... no alfa cuadrado. 1 menos alfa es 0,9. 1 menos alfa es la probabilidad, la que habíamos dicho en el resumen, la probabilidad de que mi intervalo contuviera realmente al parámetro real, y en este caso me lo están pidiendo al 0,9, al 90%. Entonces de aquí puedo sacar el alfa, como para ocupar la definición que sacamos del intervalo, y me queda que alfa es 0,1. Entonces, ¿de qué va a ser mi valor crítico? Nicolás, Dime. ¿es 1 menos alfa igual 0,9 o 1 menos alfa medio? ¿O Sí, no tiene nada que ver con eso el otro? enreda. Eso enreda es 1 menos alfa siempre. ¿Por qué Siempre. ocupamos ¿por qué ocupamos el 1 menos alfa cuadrado? Porque la normal es simétrica, tiene 2 colas. Entonces no vamos a estar dejando, en otras distribuciones probablemente vamos a sacar quizás, o otros casos, donde queramos comparar otras cosas, podemos sacar desde el inicio hasta un punto, como la acumulada, la distribución acumulada, hasta cierto punto. Pero en este caso queremos, ojalá quedarnos con valores de al medio, porque al medio es donde se concentran más los valores, entonces vamos a ir dejando pedazos de afuera, y cuando sacamos pedazos de afuera, que son estos pegados más a las colas de la normal, entonces vamos a estar sacando como el mismo pedazo por un lado y por el otro. Entonces ya no es como saqué una cola, por lo tanto saqué un 5%, es como saqué una cola de 2.5% y saqué otra cola de 2.5%. Y por eso en el valor crítico tengo que sacar el 1 menos alfa medios, pero en probabilidad sigo manteniendo aquí el 90%. Como dejé fuera el 5% en las dos colas, pero en cada cola dejé fuera 2.5%.
No sé si lo expliqué bien. Sí, sí, se entendió. ¿Sí? Buena. Entonces no confundir. Esta es la probabilidad de que el intervalo contenga mu, creo. Aquí, sí. Ya. Entonces, ¿qué más me falta? Me falta entonces, ¿qué sería el intervalo de confianza? A veces se anota también así como al 90%. Es el promedio, que es 9.9. Esto literalmente era para que lo construyéramos rápido y de ahí pasar a la parte computacional, que me está quedando poco tiempo, pero ojalá alcancemos si es que se quedan. Más menos el valor crítico de 1 menos alfa cuadrado. Ahora alfa es 0.1, alfa cuadrado es, o sea, perdón, alfa cuadrado, alfa partiendo, menos 0.05 por el error estándar. Y el error estándar, ¿cuánto es? Es la raíz de la varianza, ¿cierto? Disculpa, porque era alfa medio. Pasemos, si queréis, a ver, no, mejor lo dibujo. ¿Por qué? Porque una normal, que me va a salir súper fea, pero intentemos hacer una normal. Aquí tengo la media. Y esta es simétrica con respecto a la media, ¿cierto? Entonces, si yo quiero un intervalo para que contenga la media, por ejemplo, en nuestro caso que estamos viendo, esta en realidad no es mu, llamémosle mu del promedio, aunque es la misma, pero en la distribución que estamos viendo para el promedio, queremos que la mayor cantidad de valores posibles se concentre al medio, para dejar un pedacito afuera, como aquí. Si yo quiero el 90% de confianza, borré. Quiero dejar el 10% de mi distribución afuera. Ah, ¿y por qué dejo algo afuera? Porque agarrar el 100% sería como llegar al infinito. Como que la normal, uno generalmente la ve hasta aquí, pero la normal sigue hasta el infinito, desde menos infinito a más infinito. Entonces agarrar el 100% es un poquito pedir demasiado. Como que tendría que decir de menos infinito a infinito para decir que el 100%, con 100% de probabilidad está ahí. Entonces dejamos un pedacito afuera, realmente chiquitos, como en el 90% dejamos el 10%, ¿y qué dejamos afuera? El pedacito que va hacia acá y el pedacito que va hacia acá. Está quedando muy feo, pero está con los pedazos como que donde menos se concentran los valores para que mi intervalo sea lo más chico posible y concentre la mayor cantidad en un intervalo lo más chico posible. Y aquí es donde trato de concentrar el 90%. En este caso el 90%. ¿Y por qué es alfa medio? Porque el alfa que representa como el 1 menos la probabilidad de que esté ahí, pero voy a estar sacando como un pedazo acá y un pedazo hacia acá. Entonces tengo que sacar como la mitad de lo que estoy sacando va por un lado y la mitad de lo que estoy sacando va para el otro. Por lo tanto, lo que me interesa es como el valor hasta eh, donde se cumple como el 1 menos alfa partido en 2, porque ese es el valor crítico que va a estar asociado a si yo sacara solo la mitad de lo que quiero sacar. No, siento que lo dije pésimo, pero no sé si apañó. No sé quién fue. Sí, pues, entonces nosotros estamos tomando como, es que me confunde, por ejemplo, si decís alfa medio, entonces estamos tomando como medio para un puro lado o qué. No. Estamos tratando de sacar un estadístico. Me faltó eso igual. Estamos tratando de sacar un estadístico que es el promedio menos la media partido por la desviación estándar, el error estándar del promedio. Y ese es el que sigue una distribución normal estándar. En este caso, donde tenemos una distribución normal con el promedio y conocemos la varianza, vamos a usar este estadístico que sigue una distribución normal estándar y el promedio es el que sigue esta distribución. Entonces queremos, como todos los valores posibles de promedio que existen como para las muestras, para esa muestra, para todas las muestras. Entonces mi promedio va a vivir, o sea, tiene todos estos valores posibles, como de menos infinito a más infinito, en realidad, y va a tener como el valor esperado aquí al medio. Y mi intervalo que quiero construir es decir como ya,
sí, tengo todos estos valores posibles de promedio, pero entre qué valores de estos posibles promedios es más probable que esté el valor real de la media, que es el parámetro que quiero estimar con el promedio. Y a partir de esta distribución, o sea, de que yo sé que el promedio probablemente se concentra todos los valores más acá, voy a estar más confiado de que esos valores son cercanos al valor real del parámetro. Y se me olvidó la pregunta. ¿Para dónde iba? Como que no es que... Ah, pregúntame, dilo de nuevo, por favor. Que era que yo te preguntaba que si sacábamos como el alfa medio solo porque mirábamos como desde la media hacia un lado solamente, de los Sí, promedios. sí, porque ahí podemos usar la acumulada, como que la desviación, la variable aleatoria normal estándar sea menor a este valor crítico que es 1 menos alfa medios. Solamente por eso, porque ahí podemos ocupar la definición de la acumulada, que ya conocemos cuál es la acumulada de la normal, y la tabla está hecha en función a esta distribución acumulada. Entonces, como ya conocemos eso, no existe como una distribución acumulada para los dos lados, como desde el centro hacia afuera, existe solo para un lado, como los que son menores a cierto valor. Ocupamos el 1 menos alfa partido en 2. Ya, vale. ¿Sí? Perdón. Me quedo muy enredado. Podría haberlo hecho más claro, perdón. Ya. Eso. Entonces, construimos el intervalo ahora. Voy a dejar ese dibujo feo. Intervalo de confianza entonces es 9.9, que es el promedio, más o menos. El valor crítico al 0.95. ¿Alfa cuánto? Si alfa es 0.05, entonces 1 menos 0.05 es 0.95. Por el error estándar, que es la raíz de la varianza del promedio. Chuta. Pero la varianza del promedio ya la habíamos sacado en el otro problema. ¿Se acuerdan? Que había dado sigma cuadrado partido en n. En el caso general, yo les puse. Sí. Bueno, eso. No sé, varianza del promedio. Siempre me queda la cagada sobre. Ya, 99 más menos 0.95 por raíz de sigma cuadrado partido en n. Pero el n y el sigma ya me lo dan. El sigma cuadrado es 4 y el n es 500. Nico, mi z es el valor de mi normal en como la posición 0.95. Sí, ¿dónde se acumula como el 0.95% de los datos hasta la acumulada? Y ya lo vamos a ver ahora en la tabla. Ya bueno, recién. Dale. 90. Me pasé el tiempo, si tienen que irse. Voy a grabar igual todo, pero sorry por haberme alargado, que era harto por ver. 0.95 por 4 partido en 500. Y nos falta sacar este valor. Este justamente es lo que estaba tratando de explicar acá, o el de la distribución acumulada. Como hasta qué punto tengo el 0.95% de toda la distribución. Y eso lo podemos ver o con la tabla, o con Excel, o con R, con lo que queramos. Pero ahora en esta parte voy a usar la tabla. Voy a compartírselo. A ver, acuérdense de esto para no tener que estar moviendo tanto. 9.9 más menos el z de 0.95 por la raíz de 4 partido en 500. Eso, y voy a pasar a compartir la tabla. A ver, ahí. ¿Se ve? Chuta, no sé usar. Yo no veo nada. No se ve. ¿En serio? Chuta. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Sí. Ay, me asusté. Ya, aquí esta tabla es justamente de la acumulada de una normal estándar. ¿Y qué me entrega? Me entrega como para distintos valores de z la probabilidad que acumulada hasta ese punto. Como la probabilidad acumulada hasta el 0, que es la media de acá, es 0,5, ¿cierto? Aquí parte justamente del 0,5, y de ahí en adelante me da todo lo demás.
¿Se entiende, cierto? ¿Se acuerdan bien de la acumulada? Sí, se entiende. Buena. Ya, eso. Entonces, ¿qué me daba este 1 menos alfa medios? Me daba la probabilidad a la que quiero llegar. ¿Y cuánto era? 0,95, ¿cierto? 0,95 entonces para el 90% de confianza. ¿Y qué busco? La probabilidad acumulada de 0,95. Está como entre estos dos valores, ¿cierto? Entre 0,494 y 0,950. Está igual de cercano para los dos, pero el que generalmente se ocupa en realidad es este, el 1,64. Así que vamos a ocupar este. Y eso que me hizo al final, que mi z, 1 menos alfa cuadrado, es justamente este. Como que aquí están los valores de z. Es como la combinación entre, o la suma entre este y este. Y como mi 0 en 1,64 está, sí, ahí está. En 1,64, 1,64 está el valor que quiero. Ocupo ese valor crítico. Entonces, ese z lo voy a reemplazar por 1,64. ¿Sí? Es bien enredado, no espero que como que se lo... Sí, quedó Sí, se claro. entiende. Ah, ya. ¿Entendió? Bueno. Y eso. Entonces sacamos el valor. Voy a pasar para acá. .9 más menos el 1,64 por raíz de 4 partido en 500. Y ahí ese valor es... Escucha, a ver, saquémoslo. 9,9 menos... sorry, lo estoy sacando. 9 el mínimo valor me da... Voy a anotarlo ahora como intervalo. 9,753 algo. Punto. Y después me da 10 punto, hay un punto 0,467 más o menos. Ya, entonces ahí saqué el intervalo. Como a partir de mi estimador era un 9,9, pero yo no estoy asegurando que el valor real del parámetro sea 99, sino que te puedo dar un intervalo donde yo esté 90% seguro de que está ahí el parámetro. Entonces, no te puedo decir el valor real, pero te puedo decir, mira, con 90% de seguridad, de probabilidad, está entre 9,75 y 10,04 el parámetro real. Que igual es chico, igual es bien cercano, como no hay demasiado margen, no es como, no sé, 0 entre 0 y 20, no, entre 9,75 y 10,04, que igual es cercano. ¿Sí? Al ojo yo diría que es 10, pues, probablemente. Nico, Dime. ¿qué valor era el que está con 90% de seguridad aquí? El Z. ¿A dónde se traduce el 90%? En el Z. Ya. ¿Por qué? Muchas Porque gracias. habíamos dejado como el 10% afuera, entonces el 5% por lado, me queda 0,95 de valor crítico en la acumulada. Dale, muchas gracias. ¿Ya? ¿Esto significa que hay como un 90% de probabilidad de encontrar el mu ahí? Sí, de que mi intervalo contenga el mu. No de que el mu viva ahí, porque el mu ya digamos que es 10, el mu ya es 10. Y mi intervalo puede estar como debajo del 10, por encima del 10 o contener al 10. Y yo con 90% de seguridad digo, mira, vive entre 9,75 y 10,04. Como mi intervalo la chuntó más o menos con 90% de seguridad a un rango en donde estaría el real. Y siempre es con mu. Siempre el mu es el que está en el intervalo de confianza. No, en Puede este ser caso, porque habíamos visto que era el caso de... escucha, aquí no hice. Pero es el caso de que está en el resumen, el de intervalo de confianza para la media de una distribución normal con varianza conocida. Ah, ya. Gracias. Pero también puedo sacar el intervalo de confianza para todos los estimadores, de distintas maneras, solo que se complican cada vez más. Este es el más simple, según yo. ¿Sí? Ya, y ahora voy a pasar a R.
no sé si, no sé cuántos apañan a quedarse para ver lo de R, como la otra pregunta que me queda. Démosle, démosle. Le damos? Ya, buena. Entonces voy a compartir, voy a compartir el enunciado. Volvemos acá. Y me dice justamente, sospechosamente se parece como a lo anterior. Como suponemos una distribución, este es el de la población ya. Como suponemos que la población distribuye normal 10-4. Y ya, ahora con ayuda de R, tomar la muestra anterior, una muestra, esta muestra de acá, no quedó tan claro ya, pero me refería a esta. A partir de esta distribución con los mismos supuestos y visualizar y testear la normalidad de esta muestra, o sea, de una muestra que voy a sacar a partir de acá, calcular el valor del promedio de esta muestra, determinar el error estándar, bien parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente, y construir el intervalo de confianza ahora al 95% en vez del 90%. Para la media también. O sea, vamos a construir el mismo intervalo, pero en R, y después responder estas preguntas, como si contiene el valor real de la media del intervalo, y si realmente el 95% de las veces un intervalo de este tipo contiene a la media, para que me crean que efectivamente el 95% de las veces va a contener. Ya, ¿sí? Voy a pasar a... No lo tengo abierto. Tengo que abrir. Sí, se está abriendo. Ya, ahí está. Ya, un detalle antes, sí, yo le subí un proyecto de R en el RAR que subí. Que no es como yo abro R y sale al tiro como un proyecto por defecto. Les recomiendo que usen ese cuando en la guía de R que subieron antes se encuentra todo lo necesario para el curso. La verdad no lo sé. Yo no he visto la guía. Perdón. Pero yo en este curso no aprendí nada de R, les digo. Como que lo tuve que aprender, no sé, solo. Pero probablemente sí, esté buena la guía. Ya, eso. Démosle. Entonces le subí un proyecto, que queda un proyecto, uno aquí va a File. ¿Se ve cierto el R o no? El R Studio. Sí, se ve. Claro. Y hay un proyecto que es, ustedes bajan lo que yo le mandé y va a haber un archivo que se llama rproject o rproject. Entonces yo abro un proyecto, por ejemplo. Vamos aquí a... No sé si está viendo esto en realidad, pero estoy entrando a la carpeta de donde tengo el proyecto. Abro el proyecto y se abre esto. O sea, ya estaba abierto, por eso... Ah, no, hay cargo de nuevo. Se abre como con todas las variables que estaba trabajando, con todo el entorno, como de variables que ya tenía corridas, de los plots que ya tenía puesto, todo en lo que lo dejé. Entonces, para tareas y para cualquier cosa les recomiendo que ocupen proyectos. Ahí lo crean como en un nuevo proyecto. Y todos los archivos que creen en ese proyecto, todo va a estar en un solo lugar. ¿Cachai? Aquí yo tengo como todo el auxiliar 2. Ya, eso, partiendo, y ahora vamos a la pregunta. Entonces, ¿qué me decían? Que a partir de una distribución normal 10-4 sacara una muestra. Como esto es lo más cercano a una distribución real normal estándar, sacar como una muestra aleatoria de cierto tamaño con esa distribución. ¿Y qué función ocupo? La R-norm. También otra cosa que le sirve caleta es como este help, esta ventanita de help. Entonces yo pongo aquí R-norm. Me va a dar como todos los argumentos de R-norm, todo lo que recibe. En realidad aquí hay 4 funciones, pero las va a aplicar en general. ¿Y qué me pedía? Me pide como... ¿Cuál ocupé? R-norm. Me pide cuántos valores quiero, qué tan grande quiero que sea mi muestra. Me pide el promedio, que por defecto es 0, y me pide la desviación estándar, que por defecto es 1. O sea, por defecto es una normal estándar. Pero aquí yo estoy haciendo una 10-2, 10-4. Ya. Eso. Entonces apaña caleta esto de help. ¿Qué más? Una semilla aleatoria. También ocúpenlo cuando quieran cosas aleatorias y quieran reproducir su resultado. Ocupen una semilla aleatoria, que significa como que si yo tengo puesto un número aquí, cualquiera, del 1 al, no sé cuánto será el máximo en realidad, pero yo pongo como 1, 2, 3, 1, 2, como cosas así, siempre voy a entregar el mismo resultado.
Entonces, para que no me esté cambiando a cada rato, ocupe el mismo. Ya, eso. Entonces aquí corro esta muestra. Oye, ¿y por qué 12? Ah, no, un número cualquiera. Yo ocupo 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. ¿Pero qué significa 12? ¿Qué va a ser? Es como, es que tendría que explicar cómo funciona una función aleatoria como el PC, pero es como el camino a seguir de estos como árboles extraños que se van haciendo como más caóticos, como el que seguir el mismo camino. Además que aquí hay alguien que cacha más y lo puede explicar por el chat, sí, porfa, como que una simple aleatoria. Eso, como que, Mi duda es, por ejemplo, si yo hubiera puesto un 1, también funciona, cualquier número. sí, cualquiera, pero va a entregar otro resultado. Ya, vale. Ya, eso. Ya, entonces aquí tiré la muestra, y yo veo la muestra aquí, como que van a tener que creerme que son valores como a partir de una normal, y estamos asumiendo que en principio yo no conozco la media para poder estimarla, como igual que lo que habíamos hecho delante. ¿Y qué podemos hacer? Podemos primero visualizar. Para visualizar lo más fácil de distribuciones es un histograma, que está viene por defecto en R, IST. Entonces, una distribución de la muestra con 40 son los breaks, en otras partes se llama bins, que es como qué tan chico, qué tan fino quiero que sean los intervalos del histograma, como qué tan ancho quiero que sean estas barritas, qué tanto rango de valores agarro. Y eso. Entonces, esto se ve normal en principio, más o menos, como que agarré 500 muestras, pero nada más segura que realmente sea normal, como que hay hartas distribuciones que se parecen a la normal y podría estar engañándome el histograma un poco. Entonces, ¿qué hago? Testeo la normalidad. En clases creo que vieron esto, como el QQ-plot, que es el quantile plot, que ¿qué hace? Comparar, lo voy a mostrar ahora, comparar los valores teóricos como si yo tomara como uniformemente valores de una normal, serían como los de esta línea, como esos valores reales teóricos versus esos valores teóricos dan la línea que se ve. Y los valores de mi muestra son los circulitos. Entonces, si mientras más se parezcan los circulitos a la línea, como en general, como mientras más se acerquen a la línea, más seguro voy a estar de que es una normal. En este caso vemos que se ajusta casi perfecto. Entonces ya con el QQ-plot puedo decir, sí, se ve que nuestra muestra sí, o sea, sigue una distribución normal probablemente de donde viene nuestra muestra. Y nuestra muestra también. No sé si tienen duda acá. Como que no es que le vayamos a pedir como muchas cosas sobre esto, pero es un test de normalidad el QQ-plot. Nico, ¿esto siempre se hace antes de calcular los estimadores y todo? No. Esto de la muestra probablemente les den datos. Yo no quise No, meter no, datos. me refiero como al QQ-plot solamente. O sea, si queréis testear QQ-norm, normalidad, sí, QQ-line. po. Si no queréis testear normalidad, no. Si te dicen ya como, mira, te estoy dando unos datos que siguen esta distribución, ya y el histograma más o menos te lo compráis como que si sigue esa distribución, no. Ahí veis tú si querías o no, po. O si te lo piden Ah, también, ya. ahí lo tenés que hacer. Gracias. Una Ya. consulta, Dime. que ese último gráfico no lo sé leer muy bien. Ya. A ver. ¿Tienen claro lo que es un cuantil? ¿No? Más o menos. Como dividir como en los mismos espacios como los datos, como el intervalo completo de datos, o sea, perdón, la cantidad completa de datos, como dividirla en la misma cantidad, como que el primero contenga, no sé, 10, después el segundo cuantil que contenga 10, como por ejemplo para la PSU se llaman, creo que usan, no sé, deciles, creo, alguna cosa así, o cuartiles. Cuartiles como dividirlo en 4 de estos intervalos, deciles dividirlo como en 10 de estos intervalos y así. Y la idea es esa, pues como decir como ya, el 50% de mis datos, ¿dónde está? Está como en el segundo cuartil para abajo. Es como una división de donde se mantiene como la misma cantidad de observaciones en cada uno de esos bloques, por así decirlo. Entonces, ¿qué me hace? Como la normal es como una curvita como la que vimos acá, como la normal es así, en realidad si yo divido en igual cantidad de observaciones, como que
el primer cuartil, o sea, cuantil, lo que sea, del tamaño que sea, probablemente va a agarrar más. Después, mientras más me acerque aquí, como aquí ya hay muchas observaciones, probablemente mis cuantiles sean como chiquitos, sean bien flaquitos, y estos de acá, los cuantiles cercanos como a la media, vayan siendo cada vez menores, porque agarro más valores en intervalos más chiquitos. Entonces, eso también es lo que pasa como en el cuboplot. Ay, se me cayó el teclado. Como que aquí están bien separados, porque los valores de los cuantiles están como más separados justamente entre los valores que da, y más acá se van acercando más. Y eso me dice como, y aquí yo creo que está en una transformación, como debe ser a una normal estándar o algo. No sé exactamente qué significa el valor de acá, o si son los cuantiles, quizás lo dividían como este es un cuantil, este otro, no creo. No, la verdad, estos valores me perdí, no me acuerdo bien. Pero aquí son los de la muestra. Como que nuestra muestra es de media 10, desviación estándar 2. Entonces, claro, aquí se mueve nuestra muestra. Aquí yo creo que la estandarizó. Sí, probablemente lo estandarizó. Porque está como entre 0 y menos 3 y 3. Y más o menos eso sería, creo. Pero lo importante del gráfico es como ver que se ajuste a la línea. Como que no importa más allá no te vamos a pedir analizar más allá. Como si se ajusta bien a la línea, va a seguir, va a ser el testeo, ese es el testeo de normalidad. ¿Sí? ¿No? Sí, sí, vale. Ya. Ok, se va haciendo cada vez más tarde. Ya. Entonces aquí tengo el estimador de la media, que era una de las cosas que pedían. Ya, lo corro. La media real es 10 y mi estimador de Ibarra está como 9.95, que igual es cercano, pero ya ahí cachamos como que no, que mi estimador no está dando el valor real. Entonces, ¿qué necesito? Un intervalo de confianza. Ya saco el error estándar para sacar el intervalo de confianza. Saco después, aquí está como lo mismo que habíamos hecho delante, como aquí está el alfa, el 0.05, porque ahora me habían pedido al 95% de confianza. Entonces el alfa es 0.05, la probabilidad acumulada es 1 menos el alfa medios, igual que delante, porque recuerden que para la acumulada tenía como solo para un lado, pero aquí estoy como considerando los dos lados. Entonces aquí corro la probabilidad acumulada, el alfa se le llama significancia. Eso, de aquí el valor crítico, aquí hay otra función útil, como QNorm, creo que está aquí mismo en realidad. QNorm me entrega justamente como la probabilidad, perdón, a partir de la probabilidad me entrega el valor de la acumulada como el z 1 menos alfa medios, ese me entrega como el valor real no sé cómo llamarlo, como el valor crítico de la variable aleatoria a partir de la probabilidad. Eso, entonces como que aquí no tengo que ver la tabla, como que puedo ver la tabla si quiero, pero conviene más trabajar en programas con la función que me entrega como el valor exacto. Como que en la tabla me hubiera dicho 1.96, aquí me entrega el más exacto, 1.95, 9.963, bla, bla. Y puedo sacar un intervalo de confianza más exacto también, por tener un número con más decimal. Saco el intervalo de confianza igual que antes, como el promedio menos la cantidad de veces crítica que quiero, aquí, esa es la cantidad de veces, el error estándar, para arriba y para abajo, y saco el intervalo de confianza. Y lo puedo ver o aquí, o llamarlo acá, como queramos. El intervalo de confianza es entre 9.77 y 10.2. Es parecido al que habíamos sacado porque el otro también era pensando como en una 10.4. Y aquí es mucho más fácil, pues. No tuve que construir demasiado nada, como que solo basta con unas líneas de código y saco mi intervalo de confianza. Spoiler, también hay funciones que me sacan el intervalo de confianza, como que podría haber hecho en una línea todo, pero era para ver los mismos pasos que antes. Eso. No sé si tienen dudas con el código o algo. Como que lo subí igual, entonces lo pueden jugar con él. Pueden jugar el. Dime, Santiago. ¿Son como de esta dificultad los códigos? O sea, son como súper, como
a lo que hay que hacer o después se pone más complicado? Con datos se puede volver más complicado, como si te dicen como, no sé, estos son datos de alguna cosa en específico, no sé, de una población de, digamos, de la altura, el ejemplo de siempre, y no sabía en principio quizás la distribución de alguna cosa. Entonces tenéis que ver cómo tú, cachar qué distribución seguiría, ver si se ajusta bien a esa distribución y de ahí sacar los parámetros de esa distribución. Pero no creo que se compliquen demasiado en este curso con el código tampoco. Sino, no creo que esperen que programen algo muy complejo, como con R. Como que la idea es Nico. que, ¿sí? No, dale, no. Después pregunto. Como que la idea es más entender el concepto que aprendan a programar. Como que no es un curso de programación. Gracias, Nico. Ujú. ¿Y la otra pregunta? Que siguió corriendo un poco el código y me mostró como el histograma y estas dos líneas rojas que venían en el código. Ah, Y ¿cómo entonces está? nosotros, claro, entonces nosotros al final descubrimos que con un 90 no, con un 95% de probabilidad el promedio está entre esas dos líneas rojas, ¿verdad? Sí, claro. Como era para visualizar nomás. Esto no era con 90% de probabilidad. No es el que mostré antes, sí. Quizás eso puede confundir un poco. No es el de la normal estándar, de donde agarro el 90 y tanto por ciento y dejo unas colitas afuera. Ese no es. Esto es la distribución original de los datos. Y le mostré más o menos dónde estaría la media. Como dónde estaría el Ah, valor claro, real de la media. Como para que lo viéramos en la real. Pero no es claro, que. claro. No tiene que ver con el que mostré en dibujo. Ok. Ya. Si fuese como en el dibujo, sí, pues saldría como mucho más. Claro, dejaría como unas colitas afuera, ¿no? Claro, claro. Ya, vale, gracias. Podría haber puesto ese también, no lo puse. Ya, para la otra, ahí veo qué hago. Ya, y aquí le hice como una pequeña guía de instalación de paquetes, me pidieron que hiciera. Hice como el análogo a Python también. Como en Python instalan paquetes con pip o pip3 install, ¿cierto? No sé si se acuerdan de eso o si lo han visto. Y cómo importan o con importa el paquete completo o from el nombre del paquete importar todo o importar alguna función, pero aquí se importa todo en R. No sé si hay una manera de importar solo una función de una librería, como que yo he visto solo esto, que importa como todas las funciones de la librería. Y eso, como que pueden instalar con esta línea de acá, que es install packages, el nombre entre comillas, y después al llamarlo es sin comillas. Y otra manera más fácil, porque RStudio tiene como toda en versión fácil y en versión código, es entrar aquí a paquetes y poner el nombre acá. Entonces ahí yo, por ejemplo, le agregué esta es como la más famosa visualización de R, el ggplot2. Aquí yo pongo ggplot2, me recomiendo incluso, y lo instalaría. No lo voy a instalar porque mi internet es muy lento y se demora harto, pero así se instala. Ahí instalan y listo. Entonces están esas dos maneras. Oye, Nico, ¿ese paquete para qué es? Para graficar, como gráficos más personalizables, más bacanes. Tiene muchas Ya, muchas súper. cosas. Como que vais Muchas sumando. gracias. Aquí dice como el simple, que es como Ujú. un histograma. ¿Qué pasó aquí? Ah, no. Tienen que correr library. No lo había corrido. Y ahí está el histograma. Este es lo más simple que encontré. Pues pueden personalizarlo caleta, como ponerle otro color, que el fondo sea de otro color también. Como, eso es lo bacán de ese paquete. Ya, y otra, Gracias. de nada. Y otra librería, tienen que instalarla también, Car, para mostrarle otro cucuplot. También le puse. Que este le entrega como un intervalo de confianza también, como de su muestra. Está la barra y este intervalo de confianza. O sea, perdón, la línea. Eso era para nada más que para que aprender a instalar paquetes, que me lo habían pedido. Eso y ¿qué hora es? Ya, 2 minutos para las 4. Esto se lo voy a mostrar rápido. Esto es más como la última pregunta que puse, que fue como esto de ¿contiene este intervalo? ¿Contiene este intervalo al valor real de la media? Nuestro intervalo era 978, 10.13. Sí, po, la media era 10. Lo contiene efectivamente. Y ¿qué era el otro? Realmente el 95% de las veces un intervalo de este tipo contiene al valor real. O sea, realmente si yo tiro no con esta misma semilla aleatoria, sino que como con distintas muestras aleatorias, tiro muchas veces, realmente el 95% de las veces voy a contener al intervalo, será la pregunta.
Y para confirmar eso tiré como iteraciones. Bueno, tiré 1000 iteraciones sin semilla aleatoria ahora, sin semilla aleatoria para obtener distintas muestras. Es una simulación para que vieran nomás que efectivamente, no es mentira que el 95% de las veces el intervalo que construya va a contener realmente al valor real. Y es literalmente lo mismo de antes. Como que de nuevo saco la I barra a partir de la muestra, en cada iteración hago una nueva muestra, después saco el error estándar, de nuevo saco la probabilidad, de nuevo saco el valor crítico y de nuevo construyo el intervalo. Después reviso si es que el valor real está en el intervalo o no. Y sumo como a los casos favorables. Eso era más anecdótico que nada. Y lo voy a correr. Como contiene caleta de veces el valor esperado y no lo contiene muy pocas veces. Y de hecho estamos aquí. La razón 0.9409 de las veces de que corrí todo el código que habíamos visto al principio, con distintas muestras, me da que efectivamente el 10 contenía el 10 intervalo, que el 10 era el valor real de la media. Y que es bien cercano a 95%. O sea, es casi 0.95. Porque esto es con datos, entonces no, con distintas muestras aleatorias no. Como que tendría que tirar muchas veces la simulación para que llegara a un valor muy cercano a 0.95, pero ya quedé suficientemente cerca. No sé si entendí esta parte. Como que era más una anécdota. ¿Tienen dudas? Nico, yo no entendí muy bien lo último que hiciste. Ya, lo que hice fue, en vez de correr solo un intervalo de confianza, dije, saquemos muchos intervalos de confianza. ¿Cuántos? Saqué 1000. 1000 intervalos de confianza distintos a partir de 1000 muestras distintas. Sacadas también de una normal, de la misma normal, de la normal 10.4. Y con esas 1000 muestras, dije, en cada una de esas 1000 muestras, saqué el intervalo de confianza y me da 1000 intervalos de confianza distintos. Y de esos revisé si el valor real, que lo conocía en este caso por haberlo construido nosotros mismos, como que si hubiera sido en datos no hubiera tenido el valor real, pero ahora que lo construí yo mismo, el valor a partir del valor real, podía confirmar si es que estaba o no en cada uno de los 1000 intervalos que construí. Y en cada uno de los 1000 intervalos revisé que si lo contenía o no, y si no lo agregaba al favorable. ¿Sí? Y después vi qué fracción de todos esos 1000 intervalos que construí efectivamente contenía el 10. Y los 1000 intervalos los construí de la misma manera. Lo único que cambió fue la muestra aleatoria. Te pasaste. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien Sí. más? Sí, se entendió. Buena. ¿Nadie más con dudas? Eso era todo. Con eso terminaba. Realmente el 95% de las veces el intervalo de este tipo contiene. Sí, como que confirmamos empíricamente que el cercano al 95% de las veces efectivamente contiene al parámetro real. ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Tienen más dudas? De nada, Julián, que estés bien. Gracias por la clase, Nico. Gracias. De nada. Chao, Nico. Chao, gracias. Chao, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Nico, gracias. Chau, chau. Voy a dejar de grabar.